Señores, muy buenas tardes y muchas gracias por acudir a esta última conferencia del primer semestre de este año, pero no la menos importante, porque hoy tenemos de invitado a don Alain Andreu, que es doctor en psicología, además de ser un excelente amigo y no menos excelente responsable cultural de la Casa de Francia, con lo cual es un honor tenerte aquí de nuevo, ya que estuvimos hace un par de meses en un mano a mano. Era el título de la conferencia aquel era las sectas. Sí, eso es. Y bueno, estuvo muy bien, me parece que sí. Entonces, le he pedido a Alain que me deje 2 minutos para hacer mi propaganda habitual sobre la Casa de Francia, etcétera, etcétera. Le vamos a dar un pequeño avance del cuarto trimestre, porque nos vamos de vacaciones, como la gente que puede irse de vacaciones, sobre todo cuando somos jubilados. Y vamos a reanudar nuestras actividades culturales el próximo 1 de octubre. Y será una conferencia de la mano de la organista francesa Anne-Isabelle de Parcevaux, de la cual ya hablamos anteriormente. Anne-Isabelle de Parcevaux es una joven organista que es titular del órgano de la iglesia de Sant Ignacio en París y de la Catedral de San Luis de Versalles. Además, Anne-Isabelle posee un máster en neurología. Entonces, el tema de la conferencia de Anne-Isabelle de Parcevaux será la música y el cerebro. Y será en español, por supuesto, porque creo que va a ser un esfuerzo para darla en español, tranquilamente, pausadamente, y también con ilustraciones en pantalla para que sea mucho más fácil para todos nosotros seguirlo. Después tendremos... Bueno, hay que añadir que Anne-Isabelle de Parcevaux estuvo el mes pasado dando un concierto en la Catedral de Orihuela y aprovechando un día de libertad vino aquí a Alicante a tomar contacto con el órgano mayor de San Nicolás, que le pareció una maravilla. Y en función de lo que este órgano puede dar de sí, pues se va a plantear un programa bastante interesante. Con el día 3, es decir, primero está la conferencia y el 3 de octubre Anne-Isabelle pues dará un concierto de órgano en San Nicolás. Esto va a ser el 5º concierto del segundo ciclo de órgano organizado por la Casa de Francia. Tenemos de nuevo que dar las gracias a la colaboración de la Casa Mediterráneo, la colaboración del Colegio Oficial de Médicos, así como del Instituto Francés de Valencia. Desgraciadamente no hemos podido obtener subvención por parte de la Diputación Provincial. Veremos si el año que viene tenemos más suerte. Y después de Anne-Isabelle, el día 17 de octubre, el día 17 de octubre, pues el maestro flautista Bernard Wistret, acompañado del guitarrista Laurent Cardoso y acompañado de su esposa Cristina Lerume, van a dar un concierto en el Liceo de la Esplanada, en el Casino de la Esplanada, que se llama Bosaxo. Ahí pues es una cosa que se sale de lo común, de ritmos brasileños, y son profesionales y con un largo recorrido de grabaciones, incluso, por supuesto, en París principalmente. Así que esto es lo que tenemos previsto. Esto va grabado en directo, entonces le vamos a pedir que, por favor, si hay algún móvil que esté encendido, pues que se apague para que no suene de forma intempestiva. Y nada, señores, ahora dejo la palabra a mi amigo Alain
mientras me voy a acomodar para ser un espectador como todos. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer a la sede universitaria de Alicante, a la Maison de France y en particular a Carlos Galeana Ramos por su invitación a expresarme esta tarde. Por supuesto, gracias a todas y todos por estar aquí esta noche, y tenemos muchos francófonos esta tarde. Pues bonsoir à toutes et à tous et bienvenue et merci d'être venus m'écouter. El trabajo que voy a presentar es el resultado de una síntesis de diversas investigaciones realizadas en los últimos años en el campo de la sociología, la psicología y la sociología política. El resultado no pretende ser exhaustivo, pretende ser una instantánea del tema en un momento dado tan vasto, complejo y fluido como pueden serlo la psicología humana, la sociología y los movimientos de sociología política. Y todo ello desprovisto de cualquier sesgo o pensamiento personal, y todo eso prefiero precisarlo, porque el tema es un poco particular, porque toca a todo el mundo en sus convicciones. El propósito de este trabajo no es declarar lo que es correcto o incorrecto, o lo que se debe pensar de un rumor particular o pieza de información que circula en los medios de información y otras redes sociales. Otra precisión: la presentación que sigue se caracteriza también y sobre todo por la seriedad de la investigación en profundidad llevada a cabo por equipos de indiscutible rigor. Pues es en estas investigaciones en las que se basa mi trabajo, con el objetivo que de cada cual pueda formarse una opinión sobre el tema abordado esta tarde. Para empezar, vamos a ver el contenido, el menú, el programa. Veremos esencialmente 5 puntos. Somos ante el renacimiento del sectarismo. Veremos la relación entre el fenómeno sectario y las teorías conspirativas. También abordaremos cuál es la diferencia entre la conspiración y las teorías de la conspiración. ¿Qué son las implicaciones político-religiosas de las teorías de la conspiración postmoderna? Es lo que veremos después. Y a continuación exploraremos qué es la psicosociología de la creencia en teorías conspirativas. Veremos los diferentes tipos de perfiles psicológicos. Y todo esto para abordar en profundidad las causas psicológicas y sociales de las teorías conspirativas. Y no sé por qué han puesto "Ceci n'est pas une pipe", esto no es una pipa, porque todo el mundo sabe, obviamente, que no es una pipa. Diapositiva siguiente. Y abordamos ahora el renacimiento del sectarismo. Los movimientos sectarios implican necesariamente un cierto grado de conspiración. Para que se mantenga un dominio sectario, debe existir el temor a salirse de él, señalando con el dedo a un enemigo o a alguien a quien culpar. Hay una triple ruptura que es el signo del dominio de la secta, la destrucción del individuo, de la familia y, por último, de la sociedad. Y eso sin hablar del proselitismo que podemos encontrar también en las teorías de la conspiración. Internet y las redes sociales dan cada vez más una nueva dimensión al fenómeno de las sectas.
Y por tanto, hemos pasado del gurú a influencer. Vamos a verlo. La conspiración es simplemente la adaptación de los movimientos a la sociedad. Un movimiento sectario responde simplemente a una necesidad, la visibilidad, garantía de un sentimiento de verdad, de credibilidad, que es evidentemente quimérico. Esta visión no es más que una visión alternativa de la realidad. Esta visión distinta de la realidad es también la raíz de las teorías de la conspiración. Pues los movimientos sectarios contienen evidentemente un elemento de conspiración y tienen en común la manipulación mental. Diapositiva siguiente, y abordamos ahora la conspiración y teorías de la conspiración. Bueno, pongámonos de acuerdo en lo que queremos decir cuando utilizamos los términos conspiración y teoría de la conspiración. Para empezar este tema, vemos la definición de teorías conspirativas según Robert Brotherton. Robert Brotherton no es un personaje ni una serie en Netflix. Eso se llama Bridgerton. Broma. Robert Brotherton es un psicólogo académico y comunicador científico y define en 2013 las teorías como acusaciones conspirativas, sensacionalistas y no verificadas sobre acontecimientos importantes en todo el mundo. No verificadas es lo más importante en esta frase. Y debemos o podemos memorizar esta negación y considerarla como palabras clave para diferenciar la conspiración de las teorías conspirativas. Veremos más adelante otras palabras clave. La diferencia entre teorías conspirativas y conspiraciones probadas es metodología. Las verdaderas conspiraciones se descubren mediante investigaciones y pruebas directas, como confesiones, documentos, etc., mientras que las teorías conspirativas solo se justifican por la existencia de datos erráticos que no pueden utilizarse como prueba en un tribunal. Debemos desconfiar, pues, de la información empírica y carente de consenso científico inequívoco, sobre todo cuando procede de Internet, y aprender a no compartirla y transmitirla sin mesura. Ahora vamos a ver las implicaciones político-religiosas de las teorías de la conspiración postmoderna y vamos a cambiar la diapositiva. Eva Soteras, doctora en Sociología en la Universidad de Montpellier, en Francia, donde estudié y me gradué, resume así los problemas. Fascinantes para el gran público, pero preocupantes para los gobiernos cuando no son ellos mismos fuentes de desinformación. Las teorías conspirativas están en el centro del imaginario colectivo contemporáneo. Y las teorías de la conspiración abundan impulsadas por líderes conspiracionistas que parecen profetas modernos, pero también por buscadores de la pseudoverdad, internautas anónimos, investigadores ciudadanos, y ganan cada vez más adeptos. Haciéndose eco de una búsqueda colectiva de sentido y de una creciente desconfianza en las autoridades oficiales, la teoría de la conspiración global se perfila como un mito político religioso, cuyas razones y grados de apoyo, al igual de los perfiles de sus creyentes, son cada vez más numerosos
y variados. Intentado ir más allá de un simple enfoque psicopatológico llamado populista, entre comillas, cuyas características veremos enseguida. Eva Soteras, una vez más, ha podido analizar las lógicas sociológicas de las relaciones que subyacen a la conspiración. Además de su naturaleza política, el mito de la conspiración global tiene también una dimensión religiosa, sobre todo cuando se destacan las revelaciones, la figura profética y casi heroica de sus promotores, el carácter místico esotérico de sus teorías. Místico esotérico es decir, oscuro, incomprensible para cualquiera que no pertenezca a un grupo de iniciado. Bueno, los diversos motivos de adhesión contextuales, ideológicos y espirituales nos permiten vislumbrar la ecléctica gama de perfiles psicológicos de nuestros seguidores, desde extremistas religiosos y políticos de derecha e izquierda hasta ateos y anarquistas. El mito de la conspiración mundial tiene pues un carácter político-religioso y una necesidad ineludible de creer. El poder indiscutible del mito de la conspiración es el de conjugar y exorcizar, inconscientemente o no, el futuro para controlar mejor y hacer inteligible lo impensable. Lo que implica este comportamiento, que es explicar o negar lo inexplicable. Puede que te haga sonreír oír que el hombre nunca ha pisado la luna, o que Michael Jackson no está muerto y vive feliz en alguna isla paradisíaca. Pero cuando las fake news, noticias falsas, término popularizado por el mismísimo Donald Trump, aquí lo tenemos, tocan el tema de la salud, ya no te hace reír porque hay vidas humanas potencialmente en peligro. La OMS habla de un peligro fundamental para la salud pública. En el contexto de las cuestiones políticas abriré un capítulo específico sobre las categorías de individuo que alimentan la conspiración en torno a la salud. Existen 3 tipos principales de individuos sensibles a las teorías conspirativas. Pero antes vamos a cambiar la diapositiva. La primera categoría es la categoría política, donde encontramos esencialmente a la extrema derecha y parte de la extrema izquierda libertaria que considera que el Estado tiene demasiada influencia sobre las libertades individuales. La segunda categoría, se trata aquí de una categoría que compete en las empresas privadas que forman parte de la economía de la atención o mercados de la atención, que monetizarán esta atención en Internet y las redes sociales digitales. No sé si queda claro para todo el mundo esta historia de economía de la atención. Es lo que vamos a encontrar en las pantallas como Facebook, Google, Twitter, YouTube, Amazon. Cuanto más tiempo pases delante de la pantalla, más ganarán. Es muy sencillo. Pues la tercera categoría es una categoría mucho más heterogénea, que incluye a todos aquellos que son seguidores de las medicinas alternativas y que se verán cautivados por estas teorías conspirativas. Estos teóricos de la conspiración atraen a personas enfermas o que buscan respuestas y remedios concretos ante la situación que les provoca ansiedad y pocas o ninguna
esperanza de futuro. Una de las soluciones al dilema entre elegir la ciencia y la anticiencia es el camino del medio. Nunca debemos olvidar que la verdad es en el término medio. Nunca hay que ser alarmista ni tranquilizador, sino pragmático. Pragmático, otra palabra clave que podemos memorizar como no verificadas. En resumen, por un lado tenemos un cuerpo de conocimientos con un consenso científico, mientras que por otro tenemos a nuestros propios individuos defendiendo un punto de vista conspirativo, que a veces es un punto de vista económico y político. Dice Marie Pelletier, una socióloga belga, trabaja en el Instituto Privado Galileo, y dice en 2021, la crisis sanitaria ha acentuado la idea de que ya no existe consenso científico, pero eso es una idea totalmente falsa. Por una vez, vamos a ver lo que es el consenso científico, porque nunca he oído cuál es el consenso científico en las redes sociales o en los canales de información de noticias. Vamos a tomar un minuto. El consenso científico es la teoría, posición y opinión colectiva adoptada por la comunidad científica en un campo de estudio particular. El consenso implica un acuerdo general, pero no necesariamente unánime, y puede cambiar con el tiempo y el conocimiento, por supuesto. La pandemia ha minado esta definición, ya que los descubrimientos fueron numerosos y casi diarios. Fue un verdadero y auténtico desastre para la ciencia. Ahora vamos a ver lo que es la psicosociología de la creencia en teorías conspirativas. Desde hace décadas, pero de forma aún más intensa, los psicólogos realizan estudios para averiguar las causas de dichas creencias. ¿Quiénes son las personas que creen en mayor o menor medida en las teorías de la conspiración? Empezamos a verlo en el capítulo anterior. ¿Por qué somos todos propensos a creerlas hasta cierto punto, según su aspecto atractivo? Y también, ¿cómo podemos combatir esta atracción? El primer hallazgo importante es que el mejor predictor de la creencia en una teoría de la conspiración es la creencia en otra teoría de la conspiración. Dios mío, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué hace el primer cigarrillo? Tosar, gracias. El primer cigarrillo llama al segundo y el segundo llama al tercero, y eso durante 30, 40 años. Pues es lo que se llama en el caso de las teorías de la conspiración una mentalidad conspirativa. Se trata de un razonamiento lógico, aunque totalmente exagerado. Exagerado, otra palabra que podemos memorizar como no verificadas, como pragmático y también mentalidad conspirativa, que hacen 4. Otro ejemplo. Si un gobierno puede hacer algo tan inmoral y atroz que fomentar un atentado contra su propia población, entonces este gobierno estará dispuesto a perpetrar cualquier complot. Eso me parece lógico. Esta frase me parece lógica. Pero vamos a analizar esta frase. La frase comienza con una hipótesis, una suposición. Si un gobierno, y no con un hecho real comprobado de manera inequívoca, y continúa con una sistematización. Entonces,
una sistematización de las consecuencias de esos hechos no probados. Por lo tanto, todo el razonamiento se viene abajo. Este ejemplo de declaración conspirativa exagerada con intención conspirativa muestra lo importante que es discernir. Discernir, otra palabra clave que hacen 5. Ahora vamos a ver las causas psicológicas y sociales de las teorías de la conspiración. Pero antes de entrar en el tema haré un pequeño preámbulo, el segundo. No me gustan los preámbulos, pero con el tema de esta tarde me parece importante hacerlo. Las teorías conspirativas solo se justifican por la existencia de datos erráticos, inestimables. Ahora lo sabemos todos, que invaden este nuevo hipermercado de las ideas que es Internet. Un estudio en este hipermercado Internet sobre la pandemia del COVID-19 mostró que una proporción significativa de personas creía que el coronavirus se había creado en el laboratorio P4 en Wuhan, en China. El porcentaje es del 22-23% en el Reino Unido y los Estados Unidos de América, 26% en Irlanda, 33% en México y 37% en España, aquí donde vivimos. La verdad es que este estudio no aborda realmente el origen del virus, sino lo que piensa la población. Aún hoy existen dos teorías opuestas, la del laboratorio y la de la transmisión a través de un animal intermedio. Y hasta ahora, oficialmente, no tenemos prueba para ninguna de las teorías. Es decir, que sobre el estudio, los documentales conspirativos y los falsos expertos cosecharon millones de visitas en la red durante la pandemia. El objetivo de este trabajo es precisamente resumir las principales explicaciones psicológicas y sociales del éxito de estas creencias. Para que quede claro que uno crea que la princesa de Gales fue asesinada por la reina y el MI6, no significa que está loco, felizmente. Se trata más bien de un deseo de comprender la realidad por parte de un individuo con ciertos prejuicios o filtros ineficaces y de gestionar así la sobrecarga de información que hay que procesar. Esto no excluye en absoluto la posibilidad de que también exista una psicopatología importante, pero no más que en la población general, felizmente. Ahora vamos a examinar no 2, sino 3 categorías de causas del éxito contemporáneo de las teorías de la conspiración, que son causas psicológicas y sociales y comunicacionales. Eso es la sorpresa. Pero antes vamos a cambiar la diapositiva. Y vamos a ver primero las causas psicológicas de cognición y personalidad. Se trata de una serie de sesgos cognitivos, es decir, que se desvían de la realidad. Primero, un sesgo de razonamiento, caracterizado por un pensamiento intuitivo frente a un pensamiento analítico y racional. Pensamiento intuitivo, otra palabra clave que podemos memorizar como sesgos cognitivos. Después tenemos un sesgo de proporcionalidad. Es una tendencia a considerar la más probable la ocurrencia conjunta de 2 sucesos por la ocurrencia de sucesos por separado.
Después tenemos un sesgo de conjunción, que es sobreestimar las coincidencias y establecer vínculos causales a partir de ellas. Un sesgo de confirmación también, aquí hablamos de búsqueda de confirmación de tus creencias. Y para finalizar, un sesgo intencional, es decir, la tendencia a percibir intenciones donde no las hay. Pasamos a la diapositiva siguiente. Otro indicio de la intervención del pensamiento intuitivo, ya lo hemos visto, pensamiento intuitivo, es que las creencias en teorías conspirativas están fuertemente correlacionadas con creencias paranormales, pseudocientíficas y supersticiosas. Otras causas psicológicas están relacionadas con la personalidad, exactamente con trastornos de personalidad. Pero vamos a decir personalidad. Se trata de personalidad más ansiosa, más paranoica y más esquizoide, como pensamientos irracionales o con atribución de intenciones hostiles a los demás. Podemos también encontrar narcisistas e inmodestos debido a una posible baja autoestima. Personalidad es también una palabra que podemos memorizar. Acabamos de ver las causas psicológicas y ahora vamos a ver las causas políticas e intergrupales. Pero antes, aquí. Algunos de estos factores psicológicos que acabamos de ver pueden atribuirse sin duda a causas sociales como los grupos desfavorecidos, minorías étnicas o con bajo nivel educativo, y también grupos socioeconómicos y marginados. Observamos la presencia de un factor predictivo como la anomia. La anomia, una palabra que no se usa y que viene del griego antiguo, pero felizmente se conoce como fractura social, y eso todo el mundo puede entenderlo. La anomia o fractura social es la suma de varios fenómenos como la desconfianza, el resentimiento hacia los políticos y también la sensación de que no hay organización ni ley para todos. También la sensación de que los valores compartidos por un grupo han desaparecido y de que las personas no tienen control sobre sus vidas. La conspiración es mayor allí donde las desigualdades sociales son mayores. En los países donde la democracia es más débil, la corrupción está más extendida. También observamos las supuestas motivaciones política antisistema, entre comillas, presentes en las partes extremas, donde abundan las historias que acusan a las élites, que son los políticos, gobiernos, servicios secretos y multimillonarios, etc. La sobreexposición de los semi-expertos en las redes sociales, que les proporciona una audiencia mayor que en la vida real, refuerza la escala del fenómeno conspirativo. Esto es el resultado de la investigación realizada por Luc Boltanski en 2012. Hablaremos de Boltanski nuevamente un poco más adelante. El conspiracionismo está vinculado a una distinción entre las élites malvadas y el pueblo idealizado, que puede describirse como una idea populista y siempre ha sido un rasgo característico de los fascistas. Las teorías de la conspiración pueden utilizarse para acusar al adversario sin pruebas suficientes. En este sentido, Monika Gresiak-Feldman, una socióloga polaca, ha identificado en 2009
numerosas teorías conspirativas internacionales por parte de otros países como Rusia, Alemania, etc. En una línea similar, Kinski y Perent en 2014 han identificado acusaciones similares contra los Estados Unidos de América, desde Japón, Alemania y Rusia, una vez más, a partir de un análisis del contenido conspirativo de los lectores masculinos y femeninos de periódicos estadounidenses como el New York Times y el Chicago Tribune entre 1897 y 2010, más de un siglo. Así que no es sorprendente que la identidad y las afiliaciones sociales desempeñen un papel en estas teorías conspirativas que acusan a grupos enemigos. Como se puede observar, las teorías de la conspiración son multifactoriales y tienen múltiples capas, lo que explica la proliferación de tales teorías en la actualidad, que culminará con la pandemia del coronavirus en 2020. Esta pandemia mundial ha supuesto un largo periodo de ansiedad e incertidumbre que ha proporcionado un terreno fértil para los rumores y las creencias no verificadas. La pandemia también reactivó las teorías conspirativas clásicas como epidemias de gripe aviar, gripe porcina, sida, etc., en relación con el origen del virus y las vacunas, y dio lugar a nuevas teorías conspirativas sobre las políticas sanitarias de los gobiernos, como el uso de mascarillas con sensaciones intuitivas de asfixia, amordazamiento y anonimato. Y eso podemos todos recordarlo. Se podía pensar que estas creencias ya sean falsas como la teoría de la Tierra plana, la teoría de la... queda claro para todo el mundo, ¿eh? Bueno, vale, podemos seguir. O simplemente exagerada como la teoría de la corrupción sistemática. En el ámbito médico, no deberían ni criticarse con el pretexto de que entran dentro del ámbito de la libertad de expresión. Siguen siendo prejudiciales al nivel individual y social. Las investigaciones sobre las interpretaciones conspirativas de los orígenes de epidemias como el SIDA demuestran que las personas que suscriben estas teorías conspirativas son más propensas a adoptar comportamientos de riesgo como prescindir del uso del preservativo. Las personas que creen que las vacunas son perjudiciales, pero cuya nocividad mantienen en secreto las empresas y los científicos, son menos propensas a vacunar a sus hijos. Las teorías conspirativas sobre el calentamiento global tendrán el efecto de disminuir las intenciones ecológicas como reducir nuestra huella de carbono. En términos más generales, la teoría de la conspiración está vinculada a la desconfianza y la creencia, al igual que la adhesión a creencias creacionistas y al revisionismo del Holocausto. Y para terminar esta lista no exhaustiva de causas sociales, me gustaría añadir que los factores actitudinales también son importantes. El conspiracionismo reduce las tendencias hacia comportamientos prosociales como la caridad, sin duda porque las teorías conspirativas están vinculadas a una desconfianza exagerada hacia los demás. La adhesión a las teorías conspirativas a veces están vinculadas al racismo
y a la expresión de prejuicios. Además, podría decirse que debido a la sensación de desaparición de valores compartidos que las acompaña, las teorías de la conspiración tienen inclinación por apartarse a la acción política convencional y en su lugar, a fomentar la violencia política, como se observó con el movimiento de los chalecos amarillos en Francia y que terminó por violencia por ambos lados. Para concluir con las causas, añadiría las causas comunicacionales. Vamos a cambiar la diapositiva. Las causas comunicacionales se refiere al aspecto narrativo de las historias, películas y series conspirativas como Matrix, El corredor del laberinto. A mí me gusta mucho esta historia del laberinto. Hay 3 películas, pero es una ficción. Juegos de Tronos y El Código Da Vinci. Además de los numerosos rumores y creencias infundadas que alimentan Internet. Y todo esto sin abordar las coincidencias nocivas de la inteligencia artificial y la necesidad de redoblar esfuerzo para evitar ser manipulados, pero ya estamos más o menos. Pero vamos a ver. Pues la conspiración es un arma política que puede ser utilizado por todos los partidos políticos y grupos de pensamiento y con cualquier interés. Y ahora, un repaso. Antes de pasar a la conclusión, voy a proponeros un pequeño juego de memoria. Sorpresa. A lo largo de la exposición he repetido en varias ocasiones que algunas palabras eran importantes. No voy a preguntar cuáles son las palabras, sino sobre cuántas palabras he dicho que eran importantes. Pueden ser 6, 8, 10, 12, 14. ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien quiere decir algo? No voy a molestar, me quedo tranquilo, sentado en mi silla. Bueno, la verdad es que 6 me parece poco, 14 demasiado. Pues queda 8, 10, 12. ¿Alguien? 8. Vamos a verificarlo. Yo no sé. Pues no verificadas, aquí las tenemos, no verificadas o informaciones no verificadas en el contexto de las teorías de la conspiración. Pragmático, debemos ser pragmáticos delante de la ciencia y la anticiencia. Mentalidad conspirativa, se trata de un razonamiento lógico, aunque totalmente exagerado. Discernir, cuando hablamos de hipótesis sin evidencia, exagerado en el contexto de un razonamiento aparentemente lógico, y sesgo cognitivos que se desvían de la realidad. Hay un sesgo de razonamiento, de proporcionalidad, de conjunción, de confirmación de tus creencias, y para finalizar un sesgo intencional donde no hay que ver algo. Bueno, tenemos después los pensamientos intuitivos, que son en relación con creencias paranormales, pseudocientíficas y supersticiosas, y el problema de personalidad, que son trastornos de personalidad más ansiosa, paranoica, esquizoide, narcisista también e inmodesto, con baja autoestima. Pues eso es muy fácil. 8 palabras. Y eso para ayudarnos
y a reflexionar e identificar las teorías de la conspiración. Pero podemos también trabajar sobre nuestros propios sesgos cognitivos, y eso es un trabajo personal para mejorar nuestra propia crítica social en general y discernir así las teorías conspirativas de la verdad. Contrariamente a la visión unilateral de los teóricos de la conspiración, el peligro para la democracia no solo viene de arriba, con las aficiones, intereses financieros, sino también de abajo con el auge de los extremos populistas impulsados por la desinformación de los llamados sitios de reinformación, entre comillas. Me gustaría añadir que todo el mundo puede verse inducido un día, inconscientemente o no, a compartir estas teorías conspirativas y por tanto a comunicar información que no pueda verificarse. Con el calor. En este ámbito, como muchos otros, el pensamiento intuitivo no debe primar sobre la razón. Como señala Boltanski en 2012, sociólogo de tendencia pragmática, criticar las teorías de la conspiración no es defender el sistema social en el que vivimos, que en muchos aspectos es criticable, sino valorar su crítica social. Se trata de mejorar la crítica social, no de amordazarla o impedirla. Iba a olvidar, esto sigue sin ser una pipa, ni siquiera la bujía de una pipa, simplemente porque no puedo fumar con ella. Se trata de una representación, una imagen. De acuerdo, es muy sutil, pues tan sutiles como pueden serlo los discursos conspirativos y que debemos tener cuidado con las imágenes y lo que está dicho o escrito. Pues, gracias por escucharme. Pues a continuación pasamos a la charla, supongo, Carlos, para hacer comentarios, preguntas, opiniones. Gracias, Luis. Sí. Bueno, gracias por esta exposición muy detallada y muy docta, pero que ha llegado, creo que a todos nosotros. Y creo que todos tenemos a lo largo de nuestra vida, y como actores y observadores, pues momentos en que el conspiracionismo se ha asomado a nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero habría que buscarlo a lo mejor el origen en los pueblos. El pueblo de 100 habitantes, pues siempre llega un momento en que, oye, ¿sabes qué ha pasado el otro día? Que ha habido una desgracia, y eso creo que es porque fulanito y menganita, etcétera, etcétera. Y esto se va repartiendo y hay una conspiración. En fin, esto ya creo que es innato, porque se necesita una explicación. El ser humano quiere tener una explicación inmediata a lo que no acaba de entender. Entonces, sí, aquel que venga con mayor imaginación, pues se lleva el gato al agua. Y entonces, pues tienes razón, pues yo no había pensado. Y esto a escala, digamos, ya de nación o mundial, del mundo mundial, pues puede hacer de todo. Y con los medios actuales, pues no te digo. Entonces, si me permites, hay que, como tú bien lo dices,
hay que tener primero una formación un poco autocrítica, de sentido de la crítica. Los sesgos cognitivos. Exactamente. Y sobre todo esas defensas, ¿no? Esos cortafuegos contra esa cantidad de información que cuando mayor es el bulo, mejor me lo creo. Y entonces a partir de ahí hay de todo. Y aparte de que también yo pienso que hay perfiles de personalidad, que aquel que necesita que no soporta la incertidumbre, y entonces pues hay ansiedad detrás. Exactamente. Entonces a partir de ahí puede él, con su imaginación, pues colmar esa incertidumbre y con la imaginación montarse una historia, un relato que después va a tratar de convencer a los demás de que eso es la verdad. Y de ahí vamos a las sectas, como hablamos el otro día, etcétera, etcétera. O sea que hay de todo, tanto el perfil personal como ya a nivel organizativo de un país. Por ejemplo, un país determinado donde la libertad de información está restringida, pues el ciudadano tiene más dificultad para recabar fuentes de información y contrastar y hacerse una opinión. Entonces, por ahí, claro, es mucho más fácil. Siempre detrás hay interés también. Sí, un interés político, económico, de salud, interés personal, siempre hay. Y por otro lado hay incertidumbre, ansiedad, y falta una respuesta. Y una respuesta fácil y rápida para quitar esta ansiedad. Pero hay siempre detrás un interés. Como en la secta. En las sectas hay siempre un interés financiero, más o menos con locura también, porque son personajes particulares, sí, que no es solo un sesgo. Un sesgo, tenemos todos sesgos, es normal. Hay la inteligencia y hay los sentimientos. Sentimientos pueden dar sesgos cognitivos que se desvían de la realidad. Eso es, todos los seres humanos lo tienen. En fin, ¿alguien más quiere? Sí, gracias por su conferencia, realmente me ha parecido muy interesante. Yo tengo una pregunta. Si como experto en conspiración, usted justifica la implantación de determinadas estrategias conspirativas, me refiero a nivel de una sociedad. Y en su caso, ¿cómo se casa eso con la sociedad líquida que estamos viviendo? En que la obsolescencia de los procesos de las teorías es un hecho. Parece que, por una parte, vivimos una sociedad conspirativa, pero desde mi punto de vista de poca relevancia, dada la obsolescencia en la perdurabilidad de los procesos. Y perdón por las palabrejas. Bueno, primero, hay dos cosas. Hay conspiraciones que son conspiraciones, eso es verdad. Hay gobiernos pueden hacer conspiraciones, eso se descubre con documentos, con testimonios, etc. Y ya falsas noticias con interés. Y eso son las teorías. Y las teorías detrás hay siempre alguien, un grupo de pensamiento, un grupo político o financiero. Y no entiendo muy bien lo que... Sí, que sí, desde su punto de vista está justificado determinadas estrategias conspirativas desde el poder, digamos, un gobierno en concreto. Eso es ilegal, ¿no? Las teorías es algo negativo. No entiendo muy bien, lo siento. ¿Puede traducirme? ¿Entiendes tú, Carlos? Sí, a ver,
Igual me persiguen todos cuando salga a la calle. Yo en un momento estoy a favor de la implantación de una estrategia conspirativa cuando esa estrategia mitiga la incertidumbre que comentaba Carlos, porque supone una tranquilidad para la sociedad. Usted lo ha dicho con el caso del coronavirus, la incertidumbre que tenía el ser humano era no saber de dónde venía. Con lo cual, cualquier teoría que se difundiera al respecto era bienvenida. Sí, pero la verdad es mejor. Las teorías, ahora lo veo, lo entiendo, es que las teorías conspirativas no dicen la verdad. Y para un ser humano normal, maduro, es mejor saber la verdad que algo falso, que te vas a creer cosas que no es real. Siempre es mejor la verdad. Y para combatir, falta saber qué es el enemigo y no fantasma. ¿Vale? Yo quisiera pedirte un consejo. ¿Cuáles son los mecanismos de defensas? Cada agente, y en mi entorno yo he visto la evolución de amigos de muchísimos años que se han convertido en, que adoptan cualquier teoría de la conspiración. Ellos, cuando yo intento a lo mejor rebatir y decir no es así, no es la verdad y tal, dicen no, es que tú no lees los periódicos ni ves los programas que debes de ver, tienes que ver otros programas. Enseguida hay una posición violenta, agresiva, muchísimas veces, donde a veces te sientes tú completamente desarmado, porque esta gente parece que si tú les muestras incluso la verdad, su mundo se derrumbe. Eso y no quieren ver el mundo que se derrumbe. No quieren. Y yo lo que hay ansiedad. Exactamente. Y a nivel social, yo puedo dar testimonio que he visto muchísimos amigos convertirse en pocos años. Además, adhieren a políticas de extrema derecha o izquierda, está muy conectado, y realmente perder la relación, que es súper triste, porque es que además ellos no quieren ver la verdad ni entenderte, su mundo se derrumbe. Entonces, ¿qué mecanismo de defensa tenemos incluso con seres próximos a nosotros? Sí, eso es muy difícil. Es como para combatir las sectas. Eso es como es lavar la memoria. Es que hay dos cosas que falta entender. Hay el razonamiento lógico y hay sentimientos, emociones, miedos, ansiedad. Y la gente va a buscar lo que puede poner algo encima de su ansiedad. Y como lo dices muy bien, todo se derrumba si le muestra la verdad. Y eso no quieren verla, sino también eso se puede ir hasta la locura. Son perfiles psicológicos particulares. Hemos visto sesgos cognitivos, perfiles psicológicos con ansiedad, el perfil un poco con nefrosis, eso es a la límite. Es a la límite. Y no podemos muchas cosas. Gracias, Alain, por tus explicaciones. También tengo una pregunta. Al principio de la conferencia, tú has hablado de las teorías de conspiración a nivel religioso y político. Lo he explicado muy bien a nivel político, lo ha desarrollado a nivel científico, a nivel de comunicación, todo eso. A nivel político lo ha explicado como es
un instrumento de dominación, un instrumento que fomenta un poco de ansiedad, entonces es importante. La conspiración te permite justamente de estar un poco, ¿cómo decir? De dominar un poco a la gente también, porque tú estás... Pero a nivel religioso no ha hablado de nada y me pregunto mucho si tú asimilas las teorías de conspiración a todas las religiones, porque a los mitos, a las conspiraciones, sobre todo las teorías, porque, bueno. Es lo que va a hacer el gurú, por ejemplo, si hay un gurú en una secta. Hablo de religiones. Hablamos de lo que va a hacer él, lo que va a decir, porque en las sectas siempre hay un libro, que es un libro sagrado. Le hemos dicho, y Carlos la ha dicho muy bien con la conferencia sobre las sectas. Y vamos a poner en la religión todo lo que quieras. Puedes poner algo del catolicismo o de otra religión, pero también hacer otra religión, como el templo, ¿cómo se llama? El templo solar y todo eso. Es decir, que hay algo detrás de místico. Hay gente que necesita para bajar su ansiedad, su fragilidad, su debilidad, la religión, un Dios, un profeta, eso sirve. Como puede servir, no sé, algo que tengo en los dedos y es como eso. No hay racionalidad. Hola, buenas tardes. Gracias, me ha parecido interesantísimo. Y yo quería hacer una pregunta, a ver si guarda relación, porque tengo la impresión, esto es algo subjetivo, de que siempre utilizan el miedo como arma. Creo que es lo principal. Sí. Entonces, por un lado está eso y por otro lado está el que nadie conoce el futuro. Entonces, te pueden vender un futuro fenomenal, y estoy hablando concretamente ahora de lo que es la clase política, sin color, es decir, cualquiera. Te venden una solución, la realidad es que no te pueden dar lo que te han dicho, pero entonces utilizan el miedo para hacerte creer que la oposición es el coco, que te va a comer, que va a ser muchísimo peor, y es uno y es otro. Entonces estamos sometidos diariamente a la presión del miedo, la incertidumbre del futuro, que es para todos igual. Claro. Y realmente creo que esto es una batalla que no se va a terminar nunca. El raciocinio, pues, es pensar, mis problemas reales son estos, me tengo que dedicar a tratar de resolverlos, tanto económicos como psicológicos, en la medida en que uno puede, porque afortunadamente estáis los psicólogos que siempre estáis velando por nuestra salud mental. El miedo y la ansiedad entra en el tema de la manipulación mental. Es por eso que hablé también de sectas, que hay cosas similares en común. El miedo es una parte que entra en el corazón de la manipulación mental. Y hay muchas, pienso que estaba en la conferencia. Tú estaba en la anterior, sí, yo vine. Bueno, hay muchas técnicas de manipulación mental y tenemos también aquí algo de manipulación mental, claro, en las teorías de la conspiración. Es que yo lo que veo es eso, es a otro nivel, evidentemente, porque no van, pero sí que tratan de mis votantes no perderlos, captar otros votantes. Y estamos siempre en la lucha que tienen entre ellos, los partidos políticos, porque no es otra más que la lucha por el poder y lo que eso conlleva. Sí. Pero utilizan el miedo a que viene el coco, siempre es el otro el coco.
Es que siempre es el otro, me da igual. Si está a la izquierda, es la derecha, y si está a la derecha, es la izquierda. De eso se puede hablar de política, pero también de medicina, de economía y de todo eso. Sí. Sí, Por sí, cierto, claro, hace el pocas medio. fechas leí yo, no sé si es cierto o no, de que hablaban de que el colectivo de psicólogos, o un colectivo, no puedo precisar porque no lo leí, lo escuché en la radio, que decían que el psicoanálisis era una pseudociencia. Entonces, a mí me sorprendió y me supo mal no poder escuchar todo el programa. Y entonces digo, bueno, estamos ahí, es que estamos siempre ahí. Es por eso que falta discernir. Por eso hablé de sesgos cognitivos, que falta trabajar. Eso es un trabajo personal y perfiles también psicológicos. Y para discernir tenemos las palabras, hemos visto. Y cuando no tenemos la posibilidad de acceder a una información veraz, nos encontramos... Falta buscar la misma información o otra información sobre el mismo tema. Para contrastar. Y necesita tiempo también. La prisa no sirve la verdad. Lo sé que no saber es una fuente de ansiedad, pero falta tomar un poco de tiempo y tener distancia con los hechos, las imágenes, lo que está dicho o escrito. Ya. Siempre. Hay que esperar. Y buscar. Vivimos en la era de la inmediatez, de la prisa, de que quiero la respuesta ya, de que quiero la recompensa ya, y eso yo creo que genera todavía mucha más ansiedad, mucha más angustia y... Es verdad, es verdad. Bueno, y por eso he hablado mucho, lo siento. Falta redoblar de esfuerzo para tener distancia con los hechos, lo que se dice. Vale, de acuerdo, gracias. Sí. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Con permiso. Sí, profesor Carlos. Sí. No, por favor, un poco de seriedad. No, antes se hablaba un poco de el tema de la religión y en la última conferencia distinguimos entre sectas y religión. Es decir, la secta en principio es un organismo que se cierra porque considera que todo lo que está fuera es malo y la verdad está dentro del grupo. Y fuera, lo que está fuera está pervertido, intoxicado, enfermo. Mientras que la religión, en principio, la palabra lo dice, religare, es decir, unir. Se trata de unir a los fieles o a los que creen y de ser tolerante hacia las demás religiones. Y claro, hay religiones que son más o menos tolerantes y abiertas. Y en cuanto a la dificultad que tenemos para poder contrastar la información, es verdad que hay tanta información que si en un principio no afinamos nuestros criterios críticos, valga la palabrota, entonces pues es como es un ejercicio, una especie de gimnasia. Y al cabo de cierto tiempo, en cualquier texto, en cualquier programa, podremos detectar ahí donde hay algo que suena mal y entonces nos podemos hacer la pregunta, no solamente qué es lo que dice, qué es lo que quiere transmitir, sino por qué lo dice. Y ahí es donde vamos a dar en el punto flaco de un eventual perverso narcisista, que esos son campeones de la manipulación y claro, que hay muchos por ahí. Inmodestos. Gracias. Con permiso voy a intervenir también. Yo quiero decir que cada persona de por sí es conspiradora. O sea, el juicio que hay que hacerse es uno mismo
Porque el momento que se hace un juicio de alguien, buscamos a otro para que apoye nuestra misma opinión contra o a favor de esa otra persona. Yo digo que cada uno se analice. ¿Cuántos juicios hacemos a la semana de cosas en contra de? Entonces, ¿el otro es el que no tiene la razón o soy yo que creo que ya tengo la posesión de la verdad y digo, esto está mal? Entonces es muy difícil, porque si buscamos información, cualquier información que esté en la red, en la prensa, en la televisión, en los libros, está manipulada, porque la persona que ha escrito tiene una intencionalidad para escribir eso. Si nosotros somos capaces de tener el equilibrio suficiente para buscar cuál es la opinión menos agresiva, menos perversa, porque hay perversión también cuando intentamos enjuiciar. Yo solamente lo dejo en el aire para que lo pensemos. Yo me trabajo mucho y hago muchos juicios. A partir de ahí busco cómplices para que piensen como yo. Ahí lo voy a dejar. Es cierto que falta cuidar con las informaciones ahora y que debemos redoblar, me repito, redoblar de atención y para no ser manipulado. Más o menos, como lo dije, más o menos somos. Pero hay manipulación y hay también teorías de la conspiración que son dos cosas diferentes. Sí. ¿Eh? ¿Y la inteligencia artificial? ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer todo lo que eso sí que asusta, he dicho. porque cada vez eso para discernir la verdad del bulo o de lo que sea. Y luego cuando dices que los políticos, si tuvieran muchas veces, y los pongo a todos los partidos igual, Claro. el coraje de decir la verdad, nos asustaríamos muchísimo menos, porque el apagón, yo no sé, el apagón, pues no sé si sabemos realmente qué ha pasado realmente, porque yo no lo sé. Ha habido muchísimas teorías y tal. Venderán lo que quieran, pero realmente si tuvieran el coraje de decir la verdad o nos hemos equivocado o hay algo eso, lo asumiríamos muchísimo mejor, porque la verdad siempre se asume muchísimo mejor que no lo sé, qué va a pasar y tal. Entonces, realmente eso sí que los políticos tienen que tener, digamos, una conciencia que la verdad no es un arma contra ellos, es darnos la posibilidad de ser más fuerte, reaccionar mejor y precisamente no dar lugar a los bulos y a cualquier teoría de conspiración. Claro. Sí, que vamos a ver la inteligencia artificial, que no es exactamente el tema de esta tarde, pero es algo muy importante. Y bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial. El tercero ojo. Bueno, para protegerse es muy fácil. Falta ver lo que dije durante la exposición. Vamos a encontrarlo aquí también. Aquí tenemos algunos puntos que podemos ver juntos. Para proteger es conocer las técnicas de manipulación. Eso lo hemos visto. Verificar las fuentes de información. Ir en un sitio, en un otro, no solo faltar mirar o escuchar un canal de información, sino otros canales. Utilizar palabras clave. Ahora las tenéis. Reconocer sus propios sesgos cognitivos y analizar las informaciones. Eso viene de técnicas
elaboradas por científicos que trabajan en la inteligencia artificial. Eso es totalmente nuevo, pero lo vemos que es lo que falta hacer para todo, casi. Hay particularidades, cierto. Denunciar la información, denunciar de las noticias falsas en las redes sociales para bajar el nivel de noticias falsas en las redes sociales, por ejemplo. Hay otra cosa que podemos decir para protegerse de la inteligencia artificial. Es algo más que nos dice que la Universidad de Cambridge ha demostrado la eficacia del juego online Bad News para eso. Lo conozco un poco, para descargarlo, pero es muy fácil. Los jóvenes pueden utilizarlo. Bueno, como soy psicólogo, no soy un experto, pero es lo que se dice para también... Otra pregunta. No, ¿sí? No, que Detrás rosa, ¿no? Ah, que hay que restablecer el Ministerio de la Verdad. Lo busco. Lo busco todavía. Disculpen, pero si no hago el comentario, creo que no dormiré esta noche. Yo pienso que hay un error de planteamiento. Desde mi punto de vista, el tema no es protegerse de la inteligencia artificial. Cuando hubieron los avances en TICs, nuevas tecnologías de la comunicación, ostras, ¿qué va a pasar ahora de las relaciones humanas? La tecnología, la inteligencia artificial está ahí, depende del uso que se le dé, tendrá efectos positivos o negativos. Entonces, tal vez el TIC está en formarnos en IA para poder utilizarla y acompañar a nuestro entorno a que la utilice adecuadamente. Aquí tiene el juego online para identificar información falsa. No, la inteligencia artificial la tenemos y vamos a usarlo todos, pero falta aprender a usarla y a discernir la información falsa con la información que está objetiva, la verdad. ¿Qué es la verdad? Otra conferencia con el tema de qué es la verdad, ¿eh? Pero no voy a hacerlo yo. Sí, detrás. Ahora que ha salido el tema de la inteligencia artificial, como yo soy profesor en la universidad y enseño inteligencia artificial, tengo que defenderme. Entonces, lo primero es que si pasas a la transparencia anterior, es una cosa que le digo a mis estudiantes, si pasas a la transparencia anterior, si tú arriba quitas inteligencia artificial y pones mentira, Photoshop, un rumor, te coincide igual. Sí. Así es que no es la inteligencia artificial. Sí. La inteligencia artificial no dijo que la Tierra era plana. Ya estaba. Claro. Entonces no es la inteligencia artificial. Es cierto que potencia mucho y va muy rápido y hace muy fácil todo esto y lo genera muy fácilmente. Pero a pesar de la inteligencia artificial, todavía estamos peleándonos con que la Tierra es plana y eso salió antes de la inteligencia artificial. Así que no tengo muy claro que la inteligencia artificial sea la creadora de esto. Porque ya está hecho. Creo que ya está. Pero sí que es cierto que la tecnología, como ha dicho la persona que ha hablado antes, va muy rápido. Y entonces, igual que cuando salió Internet nos asustamos, pues ahora estoy de acuerdo con lo que ha comentado, pues a la inteligencia artificial nos asustamos también porque va muy rápido, en eso estoy de acuerdo. Pero justo aquí cualquier otra cosa que no sea inteligencia artificial te va a coincidir los puntos en esta transparencia.
al final es un poco detectar la mentira, da igual la tecnología que utilices, en mi opinión. Ya está. Gracias por tu intervención. Bueno, quiero decir que hay una película interesantísima que es la última parte de Misión Imposible. ¿La habéis visto? ¿A que sí? Ahí se habla de una súper recontra inteligencia artificial que ha logrado liberarse de cualquier control humano. Entonces lo que hace es crear una mentira colectiva, una mentalidad diferente para que cambie la mentalidad sobre el bien y el mal, y entonces lo que hace es apoderarse de los hangares nucleares y potencia la agresividad para que alguien comience la guerra nuclear. ¿Para qué? Para eliminar X parte del mundo y tener más acceso al control total. Quiero decir, ¿quién crea la inteligencia artificial? El dólar y la moneda alta y las grandes fortunas que están interesadas en manipular a la gente. Ojo, para bien y para mal. La medicina ha conseguido maravillas, pero también están ensayando virus letales para tenerlos en reserva por si se tienen que usar alguna vez. Y en una noche sola, el técnico más especializado en inteligencia artificial, por lo menos eso dijo en Internet, se pudieron descubrir hasta 200 y pico virus letales de combinaciones. Es decir, ahí está la cosa. Por eso la inteligencia artificial es maravillosa, siempre está cómo se usa y quién aplica los criterios. Claro, el miedo está porque si has visto las películas de todo esto. La noticia de que hay no sé cuántos virus, pues es meter miedo a la gente. Que puede haber, están ahí. Que están ahí. Eso puede ser cierto o no puede ser cierto. Lo ha dicho el científico número 1 de inteligencia artificial. Pero, Se retiró del estudio. pero yo digo que si eso realmente está contrastado o es con la intención de meter miedo, de favorecer algo, es que ya volvemos al núcleo del problema. No tenemos capacidad, no tenemos información ni medios para contrastar si eso es cierto o no, ni conocimientos. Tenerlo en cuenta. Escucharlo como el que oye el llover y se acabó, porque si no nos vamos a morir todos de angustia. Joder. Un escudo protector. Pues escuchar como el que oye el llover. Es un escudo protector, es decir, Meterse en un globo de cristal para que no te afecten las noticias. no sé, me parece a mí que la vida debemos de simplificarla un poquito porque si no es que es horroroso. Claro. Bueno, es mi opinión, ¿eh? Tengo una pregunta yo para el señor profesor. ¿Conocía este juego online? No. ¿Y tú tienes herramientas para ayudar a las personas para ver la diferencia entre información falsa o la verdad? No se encuentra herramientas. Nosotros en la universidad tenemos un problema bastante grande con ChatGPT porque todos mis estudiantes me mandan los trabajos hechos por ChatGPT. Entonces, es cierto que cuando son cosas muy específicas es muy difícil saber si un programa lo ha hecho el alumno o lo ha hecho ChatGPT. Sí, claro. Pero eso son cosas muy específicas y muy... no sabría, como muy racionales y muy estructuradas. Pero bueno, luego hay otras cosas, no sé, como que la Tierra es plana, que yo no creo que haga falta. Hay que simplemente decirle, míralo un poco y míralo. Depende un poco... Es cierto que si... no va a ser posible ahora, yo creo, en mi opinión, aunque dicen que sí, no va a ser posible que distingamos un libro escrito o un programa de ordenador escrito por el ordenador o por una persona porque lo hace mejor que yo ya. Yo es que lo veo y lo hace mejor. Entonces ahí yo estoy de acuerdo que no vamos a ser capaces de distinguir si algo está escrito. Yo lo uso también para que me corrijan las formas. Digo, ponme esto más formal o menos informal y es que me lo acierta todo. Estoy hablando un poco más de cosas un poco más, no sé, yo cuando doy mi clase
les digo, por ejemplo, que cuando piensen en la inteligencia artificial y la robótica, no piensen en Matrix y en el Terminator, porque si no, entonces si nos ponemos con cosas de ciencia ficción no acabamos nunca. Que miren un poco la realidad, realmente, ¿no? Si en realidad los robots son tontos y todavía no hacen nada y parece que nos iban a matar. Entonces un poco es eso. Podemos decir que la ficción está en la vida real. Es que yo pienso que la ficción está entrando mucho en la vida real. A mí mucha gente me habla de inteligencia artificial porque ha visto la película de Matrix y eso es una película de ciencia ficción. Entonces sí, tiene unos fundamentos que pueden ser... Pero me da la sensación de que las películas, y tú creo que has puesto una justo de eso, las películas están haciendo de ciencia ficción, la gente las asume como reales. Que sí. Me da la sensación. Y bueno, ese es el principal miedo que me da, que las cosas de ciencia ficción se asuman como real. Claro. Gracias. No, a ti. On peut poser des questions en français, hein? Una intervención también respecto a eso. Sí. Hablamos de lo positivo o negativo, ¿no? Un cuchillo, para hacerlo, lo conocemos todos, ¿no? Sirve para cortar, pero también para matar, ¿no? O sea, entonces se ha utilizado para las dos cosas, pero primordialmente, en principio, para lo positivo, para cortar algo, ¿no? Entonces lo otro ya es para cierto grupo de personas a lo mejor que utilizan, en este caso, para a lo mejor matar, o sea, ¿no? Entonces creo es lo mismo como él ha explicado con la inteligencia artificial, el buen uso, que para eso está en principio hecho, y no para mal uso que suele usar cierto grupo y entonces se aprovecha de ella y tal, ¿no? Gracias. La verdad que las próximas guerras serán en la inteligencia artificial. Bueno, no hablamos de Rusia y de otra cosa, pero después, un día. ¿Somos de acuerdo, profesor? Exactamente. Exactamente. ¿Algo más? Sí. Xavier. Gracias, merci. Solo quería decir una cosa, y antes hablaban por aquí, creo que decía esta mujer aquí, que es muy difícil, ¿no?, hoy en día saber qué es verdad y qué es mentira. Y no es que la inteligencia artificial, simplemente la inteligencia artificial quizá viene a complicar las cosas, pero no es que no haya existido la conspiración, tú lo has dicho antes, siempre ha existido. Quizá lo que pasa ahora es que ya no sabemos distinguir porque ya no nos creemos a los expertos. Ya no nos creemos o no le damos la autoridad o la veracidad al experto en algo, porque ha pasado una cosa en los últimos 20 años y es que con las redes sociales todos tenemos un altavoz personal en el que podemos decir lo que pensamos y a veces le damos más quizá importancia o le damos más credibilidad a lo que dice un influencer o una persona que hace un vídeo en una red social que a un científico, que a un profesor o que a una autoridad, ¿no? Y esa crisis de la autoridad y de lo experto, de lo científico, puede explicar que hoy estemos confundidos y no sepamos o no nos creamos nada de nadie. También porque el poder muchas veces ha usado su autoridad para mentirnos. Entonces, como eso pasa, y el hecho de que... Eso es mi opinión, pero creo que todo esto, esta confusión en la que vivimos también tiene que ver con esa crisis de autoridad y de los expertos, de no creernos ya lo que dicen los expertos. Por eso hay gente que todavía sigue diciendo la Tierra es plana, porque seguramente hay gente que quizá no le da credibilidad, pero solamente quería compartir eso. Muchísimas gracias. Es por eso que hablé del consenso científico, que también se pone todo abajo. Muchísimas gracias para tu intervención, muy interesante. Alors, je vais parler en français parce que je suis un peu limitée en espagnol sur certains mots. C'est juste une réflexion. Je me demande, étant donné le glissement de terme du mot complotiste aujourd'hui, si nous avions été en 1943 et que
une personne soit amenée à être envoyée dans les camps et qu'on lui dise oui, si tu savais ce qu'il se passe réellement dans les camps et qu'on lui détaille tout ce qu'il s'y passe, est-ce que cette personne n'aurait pas été vue comme un complotiste ou une complotiste? Mais c'est en fait ce qui s'est passé après la guerre, et notamment avec les survivants qui n'osaient pas parler tellement eux, ce qu'ils avaient vécu pour eux était tellement incroyable et sidérant qu'ils n'en parlaient pas. Pendant des années, beaucoup de survivants n'ont pas parlé de ce qu'ils ont vécu, tellement c'était incroyable. C'est vrai. Alors que pour autant, c'était vérifié. Et pour autant, c'était vérifié, bien évidemment, et j'en ai bien parlé de l'Holocauste, hein, de ce qui s'est passé dans les camps, bien évidemment. Et c'est toujours pareil, c'est la vérité qui fait peur. On en revient toujours à la même chose, la verdad que da miedo, la verdad. C'est le problème de la verdad, et aussi du niveau de maturité psycho-affective, hein, qui va jouer, bien sûr. Bon, après là, on est aussi dans des si, et voilà, on ne fera pas l'histoire, mais effectivement, on peut imaginer. Mais évitons d'imaginer et regardons la réalité. ¿Una cerveza es eso? Claro, oui. No, apuntar una cosa es que, por ejemplo, la palabra conspiracionista, se está desvirtuando un poco porque, por ejemplo, pongo un ejemplo en cuanto a los estudios sobre el cambio climático. Entonces, no hay unanimidad porque es muy difícil hacer proyecciones porque dependen de muchos factores extraterrestres, en el buen sentido de la palabra. Y entonces yo he leído muchas veces que las personas o los investigadores que no están totalmente de acuerdo con la perspectiva climatológica los llaman climatoescépticos. ¿Sí? Y se añade que son conspiracionistas. O sea que estamos desvirtuando la palabra conspiración. Exactamente, es el problema de este tema. Oh, perdona. Voilà. Es el problema con el calentamiento de la Tierra, efectivamente. Hay teorías y falsas teorías, porque hay la verdad. Y quiero repetir que la conspiración es algo que existe, y lo que hay detrás existe también. Hay cosas verdaderas. Y en oposito tenemos las teorías. Teorías de la conspiración es algo falso, eso es manipulación. No voy a rehacer la historia. Bueno, pues gracias a todos, gracias para las preguntas y testimonios.